Gracias a Dios porque sin duda su fidelidad es grande. Leía al principio de este servicio que Él llama a la puerta y que Él un día, que Él toca y el que abre, Él entrará y Él cenará con nosotros y Él conmigo, dice. Y gracias a Dios porque hoy podemos acercarnos, poder entender su voz, su palabra. Y hace 8 días recordábamos que Él resucitó. Él fue a preparar morada allá y un día va a venir por nosotros. Amén. Vamos a abrir, tome su Biblia y vamos a abrirla en el libro de Josué. Josué capítulo 23. Vamos a hacer esta lectura unida también. Vamos a hacerla de la siguiente manera. Vamos a leer juntos el versículo 6 y el versículo 11. Josué capítulo 23. Vamos a hacer la lectura todos juntos del versículo 6 y 11. Cuando lo tenga, póngase de pie para hacer esta lectura todos juntos. Versículo 6, terminando el 6, el 11. Amén. La palabra del Señor dice así: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios. Amén. Vamos a orar por la palabra que el Señor tiene esta tarde, así como está en su lugar. De pie. Oremos. Bendito y amado Padre, gracias Señor, te damos en esta tarde, porque tenemos la bendición de todos juntos poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias Señor, porque sin duda es por tu obra maravillosa que hoy podemos tener, Señor, nuestros oídos abiertos para escuchar, para poder entender. Sigue tú escudriñándonos en cada uno de nuestros corazones para poder atesorar y guardar esta palabra que tú tienes en esta tarde. Y asimismo te pido, Padre, por tu siervo, nuestro pastor Edgar, que tú también lo uses, Señor, pongas palabras, Señor, en sus labios, Señor, que podamos escuchar y también, sobre todo, poner por obra, Señor, lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque solo tú, Señor, solo en tus manos podemos ser útiles a la tarea que tú nos has encomendado a cada uno. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, ahora sí, y recibamos al pastor Edgar en esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Voy a comenzar con una pregunta que puede ser sensible hasta cierto punto. Puede ser sensible, pero el propósito de la pregunta es precisamente entrar al tema que habremos de considerar en esta tarde. Hermano, hermana, si usted supiera que ya le queda poco tiempo de vida, suponiendo que usted sabe el tiempo determinado, que sabe una fecha, ¿qué haría? ¿Qué haría durante ese tiempo que sabe usted que queda? ¿Seguiría usted su vida normal o cambiaría algunas cosas? Dejaría de hacer probablemente algunas que está haciendo y empezaría a hacer otras que hasta probablemente estén pendientes de tiempo atrás y que no las ha realizado. Hablaría con algunas personas en particular
por algún tema que sea necesario arreglar, ¿haría eso sabiendo que el tiempo está cerca? Es hacer como dice el Señor en su palabra: ordena tu casa. Hay algunas cosas que están pendientes y que por eso el Señor dice: ordena tu casa. Yo creo que hablaría con algunos, empezando con mis hijos. Les daría todavía más consejos de los que les he dado. A lo mejor alguna cosa se me olvidó y pensando que el tiempo está cercano, no quiero que se me escape nada y les daría el mayor consejo posible. Probablemente intentaría hablar una vez más con algunos de mis familiares que no han entregado su vida al Señor, porque es algo importante y porque ya no habrá otra oportunidad. Bueno, en la palabra de Dios hay casos así, de varones, y no son pocos, en realidad hay varios casos de varones que hablaron con gente, con el pueblo, porque ya no iba a haber más tiempo, no iba a haber más oportunidad. Un caso en particular podemos pensar en Jacob, cuando ya se acerca también el tiempo y bendice a sus hijos en oración. Otro caso es Moisés. Prácticamente todo el libro de Deuteronomio son las palabras de Moisés para el pueblo. Ya Moisés no iba a continuar con el pueblo y les da muchas palabras y les hace recordar muchas otras. Pensaba en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo manda a llamar a los hermanos en Éfeso, ¿verdad? Y habla con ellos también y les da palabra y les da consejo. Bueno, hasta nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Aquella última noche, y está registrado ahí en el Evangelio de Juan, estuvo hablando con sus discípulos y les dio palabras importantes, les dio ejemplo. Bueno, en esta ocasión vamos a considerar a Josué. Josué también hizo esto. Ese capítulo número 23 nos relata precisamente que Josué llama al pueblo y también empieza a darles palabra. Y es precisamente porque ya no va a haber otra oportunidad, ya se está acercando el tiempo. Este capítulo 23 que vamos a considerar hoy podría sintetizarlo de esta manera: sean fieles porque Dios es fiel. Capítulo 23 de Josué. Yo, de manera personal, lo podría sintetizar de esta manera: sean fieles porque Dios es fiel. Entendidos que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha dicho. No es fiel a nosotros, sino a su palabra. Lo que pasa es que en las cosas que Él ha hablado y ha prometido, pues estamos incluidos nosotros. Pero tengamos presente, Dios es fiel a su palabra, a aquello que Él ha hablado a nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar. Estemos ahí en el capítulo 23 de Josué. Y voy a leerlo yo. Sígalo con su mirada. Dice el versículo 1: aconteció muchos días después que Dios diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de ustedes, porque su Dios es quien ha peleado por ustedes. Entonces nos está relatando, nos dice, ya Josué es un hombre anciano, un hombre de edad, y él sabe que puede llegar pronto el tiempo de su partida. Por eso manda a llamar a los principales allí del pueblo y les empieza a hablar. Pero lo primero que les dice él es: recuerden esto, tengan presente esto, que Dios ha estado peleando sus batallas. Les dice, recuerden, esto ya es algo que pasó,
Esto ya lo vivieron. No les dice, Dios va a pelear sus batallas. Esto ya pasó. Entonces es así como que recuerden lo que Dios ya hizo. Por poner un ejemplo, podríamos decir Jericó. Y podrían ellos en ese momento recordar, cierto, allá en Jericó, pues la verdad es que no fue mucho trabajo de parte del pueblo, más que obedecer a Dios en lo que les había indicado de dar vueltas a la ciudad, y entonces los muros cayeron, los muros de la ciudad cayeron. Y ellos pueden recordar, es cierto, es Dios el que lo hizo, es Dios el que peleó esa batalla. Y después, pues obviamente les dio la victoria. Y les dice, ustedes son testigos, ustedes lo vieron, no se los contaron, ustedes lo presenciaron. Y Dios lo hizo por ustedes, porque Dios ya les había dicho, pues muchos años atrás, desde Abraham, la promesa era que Dios les habría de dar esta tierra de Canaán a su pueblo Israel. Entonces les recuerda, lo hizo por ustedes, tengan esto presente, las cosas que Dios ya hizo. Y para Josué sí es importante recalcarles esto, ¿verdad? Y que esto ya lo habían vivido. Es solamente recuérdenlo. Recuerden, solamente mencionamos uno, pero ellos tuvieron varias batallas. Así que recuerden los triunfos en batalla que Dios les dio. Allí, sí, entre los pueblos vecinos. ¿Y saben qué? Dios ha estado con ustedes. Ténganlo presente. Porque Dios les había prometido la tierra. Entonces, lo que está pasando es que Dios, al ayudarles, al pelear las batallas de ellos, Dios está cumpliendo su palabra. Y Dios es fiel al cumplimiento de su palabra. Dios es fiel en esta acción de entregarle a su pueblo esta tierra. Por eso es que les está ayudando, no los deja ir solos. No les dice, vayan y hagan guerra y hagan ustedes solos. Él va con ellos y les ayuda en todo esto. Así que Dios está siendo fiel. Dice el versículo 4. Les he repartido por suerte en herencia para sus tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, o sea, el mar Mediterráneo, hacia donde se pone el sol. Y podríamos, si estuviéramos ahí, a mí se me ocurriría preguntarles, ¿quién de nuestros antepasados se imaginó este momento? La promesa se escuchaba de parte seguramente de las autoridades del pueblo, ¿verdad? La promesa era presente, Dios les va a entregar esa tierra. Pero pasaron muchas generaciones antes de que esto se cumpliera. Así que pensaba precisamente en esos antepasados. Si se imaginaban que esto iba a suceder. Si se imaginaban acaso las cosas cómo iban a suceder. Si se imaginaban de qué formas tan milagrosas Dios iba a darles de victoria en victoria para ocupar la tierra. Yo creo que no se lo imaginaban, pero muchos sí lo creían que esto iba a suceder. Dios está cumpliendo su palabra. De tal manera que dice Josué, ya hemos repartido parte de la tierra, lo que ya está hasta este momento conquistado, pero todavía falta tierra por conquistar. Aún la tierra que falta por conquistar ya está repartida. Esto es bien interesante, porque esto nos habla de la fe de Josué. Una tierra que ya conquistaron y es obvio que pues ya se puede repartir. Pero ¿cómo se ponen a repartir una tierra que aún no está conquistada? Esto habla de fe, de que así como vieron que Dios cumplió hasta ahorita, Dios seguirá cumpliendo su palabra, porque Dios es fiel. ¿Sí? Muy bien. Y entonces las tierras que faltan por conquistar también son repartidas. Dice después el versículo 5. Y el Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las arrojará de su presencia, y ustedes poseerán sus tierras como el Señor su Dios les ha dicho.
un asunto de fe. Así como pasó con las otras naciones hasta este momento, seguirá pasando con las que aún faltan por conquistar. Bien, y dice el versículo 6, lo leíamos: esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Entonces, hasta aquí Moisés está mencionando precisamente lo que ya ha sucedido y que ya repartieron y que Dios ha estado cumpliendo su palabra. Pero en este momento dice, ¿saben qué? Ahora ustedes consideren que necesitan esforzarse. ¿Esforzarse en qué? En vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esfuércense precisamente en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Esto implica que necesitaban ellos primero conocer el contenido del libro. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesitaban primero conocer el contenido del libro. Ya conociendo este contenido, entonces ahora pueden tomar decisiones de acuerdo a lo aprendido. ¿Se parece algo a lo que nosotros vivimos, hermanos? Estamos aprendiendo de parte de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Estamos entendiendo cosas. Nos damos cuenta que hay que corregir algunos aspectos de nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues poner manos a la obra y entonces corregir aquellas áreas de nuestra vida. Pero Dios pide esto, que se esfuercen. Curiosamente, estas palabras las escuchó Moisés al principio del libro, las escuchó Josué al principio del libro, ¿verdad? De este libro de Josué. Ya había escuchado él que debía de escudriñar las palabras escritas en este libro de la ley y esforzarse, ¿verdad?, en no apartarse. Así que Josué, podemos decir, él ya las vivió, él ya vivió esto. Por eso al final él les transmite ahora, ustedes sigan en lo mismo, conozcan la voluntad de Dios para sus vidas y vivan en ello, vivan de acuerdo a este libro de la ley. No se aparten de la enseñanza de Dios. No se aparten de la enseñanza de Dios. Así que insisto, ellos tenían que conocer el contenido. Tenían que preocuparse por leer o por poner atención cuando la palabra era leída. Poner atención y entonces saber que Dios les está hablando en diferentes aspectos de sus vidas, precisamente para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitaban tener ese conocimiento de parte de Dios. Pero ahora miren lo que dice el versículo 7. Para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos. El versículo 6 y el versículo 7 están pegaditos, porque dice, no se aparten de las palabras de este libro. ¿Para qué? Para que no se mezclen con las naciones aquí alrededor. En otras palabras, hermanos, al conocer la palabra de Dios y al vivirla, el pueblo se va santificando cada vez más. Y es como nosotros. Nosotros aprendemos de parte de Dios y ponemos por obra y vamos dejando aquellos aspectos de nuestra vida que no son agradables ante los ojos de Dios y nos estamos santificando más y más para nuestro Dios. Nos estamos apartando más y más de las cosas que no son agradables a Dios. Nos estamos apartando de ellas y así es que nos santificamos. Y al hacer eso, hermanos, se agudizan nuestros sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos entendiendo la diferencia entre el bien y el mal, entre lo que es agradable a los ojos de Dios y lo que no. Pero es porque nosotros lo ponemos por obra. Un atleta que entrena y entrena duro y entrena más y ya perfeccionó algunas técnicas, pero sigue perfeccionando otras y otras porque quiere ser el mejor como atleta. Bueno, lo mismo nosotros. Nos vamos apartando
Y conforme nos vamos apartando más y más de aquello que no es agradable ante los ojos de Dios, entonces tenemos nuestros sentidos ahí agudos en poder reconocer lo que es agradable ante los ojos de Dios y lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Eso lo dice Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Insisto, entre más nosotros vamos alineándonos en nuestra vida a la voluntad de Dios, vamos reconociendo con más claridad aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y cuando no tenemos ese discernimiento, está sucediendo lo que dice aquí en la carta a los Hebreos. ¿Qué está diciendo? Pues es que todavía seguimos tomando lechita. ¿Por qué seguimos tomando lechita? ¿Por qué no podemos tomar todavía alimento sólido? Porque muchas veces oímos y no ponemos por obra. Seguimos pasando por alto la voluntad de Dios. Seguimos pasando por alto la palabra de Dios. Y seguimos sin tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, obvio que no maduramos espiritualmente. Pero cuando nosotros escuchamos, fíjense, escuchamos, entendemos y aplicamos a nuestra vida, crecemos. Estamos madurando. Pensemos en esto, que tomar el alimento espiritual es igual a escuchar, entender y vivir. No nada más escuchar. Tomar el alimento espiritual no nada más es escuchar. Venir aquí al culto y escucho el estudio o escucho la predicación. Eso no es tomar el alimento espiritual. El alimento tiene que hacer provecho en nuestro cuerpo. Entonces, para que haga provecho, la palabra la escuchamos, la comprendemos y después la vivimos, la ponemos por obra. Entonces, en ese momento, pues estamos madurando, estamos creciendo. Y además, si constantemente, ¿verdad?, nosotros estamos aprendiendo y decidiendo, se van a agudizar nuestros sentidos. Vamos a poder discernir bien entre el bien y el mal. Y entonces esta madurez, vuelvo al texto, esta madurez me va a permitir ver con claridad que las costumbres de los pueblos alrededor no son agradables a Dios y no traen bendición a mi vida, porque he tomado el alimento y Dios me lleva a crecimiento. Y por el crecimiento puedo ver, insisto, en que las costumbres de los pueblos alrededor no traen beneficio a mi vida. No traen beneficio a mi vida. Y así debe de ser en nuestra vida. Conforme vamos aplicando la palabra a nosotros, nos damos cuenta que sí, allá en el mundo hay muchas cosas que no son agradables a Dios. Nos damos cuenta también de la necesidad de las personas, la necesidad que tienen de conocer a Dios. Pero necesitamos nosotros alimentarnos, tomar el alimento espiritual. Ya sabemos, escuchar, entender y vivir. Así que inmediatamente podré tomar una decisión y saber que este modo de vida no agrada a los ojos de Dios. Y por eso no lo tomo. Por eso tomo decisiones en mi vida, ¿verdad? No lo tomo. Seguimos. Dice el versículo 8. Mas al Señor su Dios seguirán como han hecho hasta hoy. Al Señor su Dios seguirán como han hecho hasta hoy. Y para esto, hermanos, debemos permanecer unidos a nuestro Señor. Para seguir a Dios, para seguirlo,
en sus pisadas, debemos permanecer unidos al Señor. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Apartados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer apartados de mí. Así que si nosotros no permanecemos en comunión con nuestro Señor, si no tenemos comunión con nuestro Señor, ¿saben qué? Es imposible que seamos fieles a Dios. Dios es fiel en su palabra y Dios cumple lo que ha dicho. Y nosotros somos beneficiados de eso. ¿Cuál es la muestra? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cumplió Dios su palabra y ha dado salvación a la humanidad. Nosotros somos beneficiados de esto. Pero yo debo de permanecer unido a Cristo Jesús. Si yo no permanezco unido a Cristo Jesús, pues sencillamente dice, nada podemos hacer. Es imposible entonces ser fieles a Dios si no tengo comunión con Él, si no permanezco constantemente pegado a Él. No puedo ser fiel a Dios. Así que debo de tomar la decisión y la acción de seguirle. Dice Juan 15:5 esto precisamente. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos permanecer en él para llevar ese fruto. Y sigue diciendo, sigue diciendo Josué en el versículo 9. Pues ha arrojado Dios delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de su rostro. Sigue recordándoles, Josué le sigue recordando al pueblo que Dios ha sido fiel. Y es una insistencia de Josué como para, ténganlo presente, recuérdenlo siempre, que Dios sí es fiel y Dios sí ha cumplido su palabra. Y miren, ninguno no se ha podido oponer a ustedes, ningún pueblo de los de alrededor. Así que recuerden esto, es Dios el que les ha estado ayudando en sus luchas y nadie los ha podido resistir. Versículo 10 dice, un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque su Dios es quien pelea por ustedes, como Él les dijo. Y esto pasó en el pueblo, después en el libro de Jueces también vamos a poder ver eso. Así que Dios ha hecho muchos milagros en medio de su pueblo para sacarlo victorioso. Tanto que puede suceder esto, que un varón persiga a 1000 hombres enemigos. ¿Puede Dios hacerlo? Claro que sí, y lo hizo. Creo que tal vez uno de los más conocidos sea Gedeón, que le dice Dios, quita más pueblo, no pueden ir tantos, quita más, ¿no? Menos hombres, hasta llegar a 300. Lo que Dios quería mostrar es que Él es el que hace la batalla y que no son las fuerzas ni el ejército numeroso. Así que esto es también algo milagroso que Dios hace, que un varón persiga a 1000 hombres enemigos. Miren lo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000? Y 2, hacer huir a 10,000. Si su roca, roca está escrito con mayúscula, entendiendo que se refiere al Señor, si su roca no los hubiese vendido y el Señor no los hubiera entregado. Es Dios el que hace la batalla. 1 puede perseguir a 1000 y 2 juntos pueden hacer huir a 10,000. ¿Esto es posible? Sí, porque es Dios el que los entrega. Y pensaba en esto, hermanos, esto es una escala logarítmica. El 1 son 1000, el 2 son 10,000, el 3 serían 100,000,
El 4 sería 1,000,000. Ahí me detengo porque me emocionó pensar en esto. 4 personas venciendo a 1,000,000 suena imposible de creer. Suena imposible de creer. Pero aunque el texto no llega al 3 y al 4, si es voluntad de Dios, esto es posible. Si es voluntad de Dios, eso es posible. Así que les está diciendo, todo lo anterior es una muestra de la fidelidad de Dios, que Dios está cumpliendo su palabra, que Dios realmente les está ayudando en sus problemas, les está ayudando en sus asuntos. Y vamos a agregarle, nos está ayudando en nuestras enfermedades, nos está ayudando en nuestros problemas en el trabajo, en medio de nuestra familia. Nos está ayudando Dios en todas esas cosas. Dios está cumpliendo su palabra porque Él es fiel. La pregunta en este punto es, ¿y nosotros qué hacemos? ¿No? ¿Nosotros qué debemos hacer? El Señor dice en el versículo 11, pues guarden pues con diligencia sus almas, para que amen al Señor su Dios. Guarden con diligencia sus almas. Entonces ahora lo que nos está diciendo, sean ustedes fieles. Dios es fiel, ya con todo lo que está recordándoles Josué, les está diciendo, Dios es fiel, está cumpliendo su palabra. Ahora ustedes, ¿qué deben de hacer? Sean fieles, sean fieles. Guarden con diligencia sus almas, para que amen al Señor su Dios. Cuiden su caminar, amen a Dios, sean fieles a Dios. Es lo que está diciendo. Ya Dios está haciendo su parte. Dice el versículo 12, pero si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si forman matrimonios con ellas, evidentemente esto es porque no se han ejercitado en el cumplimiento de la palabra, en las decisiones. Entonces, no ven con claridad que esto no es bueno para sus vidas. Así que, si forman matrimonios con ellas, mezclándose con ellas y ellas con ustedes, sepan que su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes. Y aquí es un punto importante a considerar. Dice el Señor, si ustedes no se guardan, si ustedes no son fieles, bien, ya Dios hasta aquí ha cumplido su parte. Pero si ustedes no son fieles, ¿saben qué va a pasar? Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les serán por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados y por espinas para sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que su Dios les ha dado. Así que ocurrirá lo contrario si ustedes no son fieles, si ustedes no permanecen fieles. Pero, híjoles hermanos, esto está bien interesante, ¿no? Porque entonces la historia puede cambiar. La historia puede cambiar en base a esto. ¿En base a qué? A la infidelidad del pueblo. Y esto sucedió. El pueblo cayó en infidelidad y muchas de estas cosas ya no se dieron por la infidelidad del pueblo. A tal punto que quedaron dispersos tanto el reino del norte y el reino del sur, como lo hemos estado viendo en los estudios. Es decir, vinieron consecuencias a partir de la infidelidad del pueblo. Y la reflexión es para nosotros. La reflexión es para nosotros. ¿Qué haremos? Dios demanda de nosotros fidelidad. Dios es fiel. Pero ¿y nosotros? ¿Somos fieles a Dios? ¿Nos mantenemos firmes? Miren, vamos a terminar la lectura de estos últimos versículos desde el 14 y dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy, dice Josué, estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Es decir, él dice con estas palabras, estoy a punto ya de morir. Así que reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma
que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que su Dios había dicho de ustedes. Va cerrando Josué diciéndoles de esta manera: miren, Dios no ha faltado a su palabra. Reconozcan que Dios no ha faltado a su palabra. Al contrario, todo les han acontecido. Todas las palabras que él habló han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que su Dios les había dicho, hasta subrayado con rojo, también traerá Dios sobre ustedes toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que su Dios les ha dado. Si traspasan el pacto de su Dios, que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Dios se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Josué termina el libro, este capítulo, con esa advertencia. Así termina Josué, con esa advertencia. Hermanos, nosotros conocemos a un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia. ¿Sí? ¿Es cierto? Conocemos a un Dios de misericordia que verdaderamente nos ha ayudado, pero que sí demanda de nosotros fidelidad. Cierto es que hemos errado y hemos tropezado tal vez, y aún así Él sigue siendo fiel, porque Él sigue levantándonos, perdonándonos si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, nos sigue perdonando. Él lo sigue haciendo. Pero eso no cambia que nosotros debemos ser fieles a Dios. Eso no cambia que debemos ser fieles a Dios. Dios sí es fiel. Pero mirándonos, pensando ahí, de manera personal cada uno de nosotros, seguramente encontraremos que no siempre hemos sido fieles. No siempre hemos sido lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer para ser fieles? Estemos en comunión con Dios. Todos nosotros podemos orar a Dios, y entonces al orar, ahí en lo secreto, ahí en lo íntimo, estamos en la misma presencia de Dios. Todos podemos hacerlo. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. El Señor nos ha dado la confianza para poder acercarnos hasta Él. Comencemos por allí. Acerquémonos. Muchas veces nos acercamos, o la mayoría de las veces que nos acercamos a Dios, no es para declarar ahí delante de Dios su grandeza, su amor, su misericordia. No es para exaltarlo a Él. La mayoría de las veces nos acercamos para pedir. Porque tengo un problema, porque tengo una enfermedad. Y a veces no está mal que lo hagamos, pero pareciera en muchas ocasiones que ese es el único motivo de nuestra oración. Es el único motivo por el cual doblamos nuestra rodilla. Hay un problema o una enfermedad. Y no es así, no debe de ser así. Si queremos ser fieles a Dios, necesitamos ser constantes en buscar esa relación con Dios, en buscar ese momento de intimidad con Dios y disfrutarlo, hermanos. Además, disfrutarlo, estar allí en la presencia de Dios, pero disfrutando que estamos allí en la presencia de Dios, buscando esa relación íntima. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos conocer su palabra. Necesitamos conocer su palabra, alimentarnos espiritualmente. Y ya dijimos qué es esto. Escucho o leo, entiendo y lo aplico a mi vida. Bueno, necesito hacer esto. Es decir, obedecer. Ya Dios me dio su palabra, ahora obedezco. Podremos empezar por ahí. Asistamos regularmente a las reuniones. Seamos constantes en nuestra asistencia a las reuniones. Es parte de lo que pide Dios de nosotros. ¿Queremos ser fieles? Empecemos por estas cosas. Ya Dios nos irá guiando. Si alguno descubre de manera personal que no ha sido fiel para con Dios,
empiece con esto y persevere en esto. Acérquese a Dios en oración de manera constante. Lea su Biblia y asista a las reuniones. Constantes en esto. Y podríamos decir sería un buen inicio. Y Dios nos va a llevar a más siempre. A cada uno de nosotros nos va a llevar a más. Sí pide Dios que seamos fieles. Y Él ya mostró que sí es fiel. Que su fidelidad entonces nos provoque a nosotros a ser fieles. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador, agradecemos en esta tarde que nos das de tu palabra y que nos recuerdas que tú eres fiel. Y Señor, nos lo has demostrado de muchas maneras, pero la mayor ha sido enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a darnos salvación y vida eterna, de la cual hoy gozamos plenamente. Te damos gracias por ello. Y te pedimos que nos ayudes en esta decisión de ser fieles. Tú eres fiel, pero demandas de nosotros también que seamos fieles, que nos guardemos para ti, que te busquemos, que tengamos intimidad y comunión contigo. Si esperas estas cosas de nosotros, permite que nuestros corazones estén dispuestos y tomen una decisión y no apartarse ni a izquierda ni a derecha, como podía aprenderlo Josué, y después compartirlo al pueblo. Conociendo tu palabra, dejarnos guiar a través de ella y ser fieles a ti en todas las cosas. Pero cierto también es que nos hemos equivocado algunas veces y no nos hemos guardado en fidelidad. Y te pedimos perdón por eso. De manera personal, cada uno en esta hora ponemos esa consideración delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. Y que nos ayudes con tu Espíritu Santo a ser fieles, a vivir en fidelidad para ti, apartados, viviendo para ti, sirviéndote a ti, Señor. Lo cantamos y así también lo compartimos, que sea una realidad también en nuestras vidas en lo práctico. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por exhortarnos. Sigue siendo aún esto una muestra de tu amor y de tu gracia para con cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos que cumplieron años en esta semana. ¿Quién cumplió años en esta semana? Que pase aquí al frente. ¿Quién cumplió? ¿Nadie? ¿No hay cumpleaños? Adelante, adelante, hermana. Hermano Emilio, quisiera pasar aquí al frente y dirigirnos en oración. Y después dejamos a los jóvenes de la alabanza que nos dirijan cantando feliz cumpleaños. Por la vida de Kevin, Señor, que has permitido un año más de vida. Te pedimos que sigas obrando en ella, Señor, que ella pueda tener hambre de ti, de tu palabra, Señor, que ella pueda ver las cosas grandes y maravillosas que tienes para su vida, para su familia, Señor. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu asistiéndola y